Me defino como una mujer que aprende con otros y otras, agradece por eso y aspira a la esperanza. Buenas tardes, estamos aquí en el proyecto Voces del Siglo con una invitada bastante especial, María Guadalupe Morfín Otero. Fue la segunda ombudsperson en Jalisco, cuando los derechos humanos aquí en el estado pues estaban muy lejos de ser lo que son ahora, se veían como una cosa rara, como una cuestión exclusivamente de defensa de delincuentes, pero en ese momento una mujer enfrentándose a una bola de personajes corruptos de la política tradicional jalisciense era bastante notable en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Vanessa. La cantante Chabela Vargas, que fue una mujer costarricense de adopción voluntaria mexicana, dice que los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. ¿Por qué crees que a ti te dio la gana nacer en Guadalajara? Porque hay jacarandas, tunas, pitayas. En mayo. Quizá por el clima templado, porque fue el lugar donde eligieron mis papás y los abuelos para nacer. Y además en una familia muy numerosa. No tanto como la de mi abuelo. Mi abuelo tuvo 21 hijos, mi papá era el 21. Mis papás tuvieron 13, 8 mujeres y 5 hombres y yo soy la más grande. Me preguntaban hace años si me había sido difícil ser ombudsman de Jalisco, pero les contestaba que había sido más difícil ser la hermana mayor de los Morfín Otero. ¿Cuáles son, estás hablándome de una vida ya como general, de una familia numerosa, con accidentes, pero cuáles son tus primeros recuerdos de Guadalajara? Nos íbamos a tronar bolitas de laurel cuando vivíamos muy cerca de aquí, en la calle Bruselas, a media cuadra de la Avenida de la Paz. Solos, tendríamos 4 y 3 años, pero era una Guadalajara también muy tranquila. Años después nos cambiamos a la zona de Jardines del Bosque, compraron allí mis papás un terreno, hicieron su casa, donde salí ya para casarme, y de allí, en la esquina de Arcos y La Luna, nosotros vivíamos en La Luna, cualquier cosa que esto signifique, mis hermanos tomaban el centro Colonias para recorrer Guadalajara y llegar por Hidalgo hasta la Avenida Revolución. La calle Hidalgo se llamaba luego República y allí estaba el Colegio Febres Cordero. Allí estudiaban como una especie de semi-internado porque se quedaban a comer y tomaban el camión de regreso. Y hubo algunas veces en que los propios choferes de los camiones los despertaban cuando iban dormidos para que se bajaran donde ya les tocaba, o si se habían pasado y llegaron a la terminal, les daban el aventón de regreso. Esa era una Guadalajara como de muchas reglas de confianza. Nosotros estábamos muy cerca, en Jardines del Bosque, del viejo bosque de Santa Eduviges, del cual quedan pocos rastros, queda la arboleda. En ese bosque mi abuelo, que tuvo una compañía telefónica, luego quebró y quedó en la Quinta Chilla, pero era el que trajo a Jalisco el teléfono, el timbre eléctrico, el pararrayos. Allí mandaba plantar eucaliptos y cuando tenían 3 años, de allí sacaba sus postes de teléfono. Era una Guadalajara que yo recorría con mis hermanos, los más grandes, y con mi mamá. Las tardes de verano antes de la lluvia íbamos hasta el Parque de las Estrellas y era un olor embriagante de eucalipto pisado y ya también del tiempo de los veranos.
Me gustaba que vendieran libros en el atrio de San Felipe, donde iba mi mamá los martes a la congregación mariana. Y eran unas ediciones españolas muy bonitas. Mis 8 años, 10 años, y llegábamos con algún librito de regalo. Y en algunas esquinas vendían arrayanes con sal, limón y chile. Me fascinan los arrayanes. Claro. Aquí estoy viendo uno y en tu casa tengo, creo que 6. 6 arrayanes. Entonces hago mermeladas de arrayán. ¡Ay, qué rico! Pero también había animalitos de barro que se cubrían de chía y se regaban, burritos, puerquitos, claro, y allí mi mamá me regaló una vez un burrito de chía hermosísimos, eran que como le salía macetas. Como zacatito. Sí. ¿Qué más de Guadalajara? Las tormentas del verano. Y yo creo que también me gustaban mucho porque soy hija de pararrayero. Mi papá, aunque estudió Derecho, nunca se tituló y se dedicaba a instalar pararrayos. Entonces, que lloviera y tronara era señal de que iba a haber buenas vacaciones en casa. ¿Qué era lo que te disgustaba de Guadalajara en esos tiempos, en el tiempo de esos recuerdos tan jóvenes, de una Guadalajara que de 1960, 1970? La desigualdad. Y me sigue disgustando. Tenemos que trabajar mucho por erradicarla. El colegio donde estudié, de las Madres Mercedarias, era un colegio donde había como mucha conciencia social. Me tocó la época del Concilio Vaticano II, que tiene documentos fabulosos sobre el compromiso con la justicia, con la igualdad, de derechos y de oportunidades para todos. Y las monjas nos llevaban a conocer barrios menos favorecidos. Así pude conocer, por ejemplo, la primera instalación de una de las ONGs más antiguas de Guadalajara, el ONI, que fundó, creo que Alberto Díez de Sollano, Organismo de Nutrición Infantil, en una de esas visitas ya hacia mis 13 años. Y también tenían cercanía, porque tenían allí un terreno, luego construyeron una casa y hubo una comunidad de mercedarias allí, cerca del Coli, donde ahora serían los Arenales Tapatíos o en esas inmediaciones. Y yo veía un contraste muy grande con la Guadalajara de Jardines del Bosque, Chapalita, etcétera. Y luego estudiaste Derecho en la Universidad de Guadalajara. Según mi experiencia, vivida en carne propia, las escuelas de Derecho, por lo menos la de la Universidad de Guadalajara, en ese tiempo era un espacio muy conservador, donde se aprendía muy bien Derecho a partir del macheteo, pero muy poco desde los derechos humanos. ¿Cómo te fue en esa escuela y cómo te fuiste decantando o te seguiste decantando cuando era tan fácil cambiar el rumbo al litigio de empresas, por ejemplo? ¿Cómo te fuiste decantando hacia los derechos humanos? Un maestro, el maestro Arámbula, describía la Facultad de Derecho como la cloaca de la universidad. Eso es durísimo, pero era la facultad por la que se pasaba para ser político. Y no precisamente con una política vinculada con la ética. Yo aprendí a reconocer en la Facultad de Derecho dónde estaba el salón del comité por las huellas de sangre que conducían a él en época de elecciones. Y llegué a enfrentarme, a lo mejor voz aislada, pero me cuidaron mucho mis compañeros y compañeras en solidaridad en el auditorio cuando nos convocaron a unas supuestas elecciones en libertad. Yo estudié allí de 72 a 77. Te hablo de esos años violentos. La guerra sucia. De que en ese año pues hubo cerca de 9 muertos en las inmediaciones de ese campus, porque la FEC no orinaba agua bendita, lo tenemos que decir con todas sus letras, o sea, había violencia. Y en ese auditorio sí dije claramente delante de maestros, nos estaban sometiendo a un teatro electoral, pues que no nos podíamos prestar a eso, que teníamos otras herramientas. Había compañeros armados que se fueron acercando al micrófono y dije, miren, aquí traen sus pistolas los que se están acercando. No me pasó nada, pero sí fui muy cobijada por compañeros. Pero ¿qué sí me enseñó? Me enseñó que hay personas entrañables
en la Universidad de Guadalajara, maestros muy dignos, maestros de los que aprendí el amor al derecho constitucional, era convivir con la diversidad, aprender a mirar que la realidad es plural, es diversa. Había compañeros que llegaban a clase sin haber desayunado porque no tenían con qué en su casa. Había compañeras, alguna hubo, que pasaba exámenes por la violencia de género de profesores que les exigían algún servicio sexual para pasarlas. Había historias diferentes. Tuve amigas entrañables y amigos que siguen siendo mis amigos en la Facultad de Derecho. Una pluralidad de rostros, historias, imágenes que me ayudó mucho a entender que la vida es distinta para unos y otros, es plural y es muy rica. Vengo de una generación, ya tengo 67, entrada en 68, de una generación que formó parte de un seminario. Nos reuníamos por lo menos una vez al mes en el Museo Regional. Te hablo de hace 40 años, todo un grupo antes de que existiera el Colegio de Jalisco, y aportábamos, poníamos en común lo que cada uno iba investigando, explorando sobre la ciudad, sus diferencias. Yo aprendí a mirar a Guadalajara y sus desigualdades, entonces empezábamos como a encontrar explicaciones. De ese seminario se hizo un encuentro, Investigación Jalisciense de Economía y Sociedad, y surgió en la época del gobernador Romero de Velasco la creación del Colegio de Jalisco. Examinamos 70 fraccionamientos populares hechos en Guadalajara entre los años 40 y 70, que fue cuando se dio la migración masiva del campo a la ciudad, a las ciudades en México. Y en ninguno de estos casos el ayuntamiento, que era el garante de derechos, aplicó ninguna fianza a los que construían esos fraccionamientos, a los urbanizadores. Pero el ayuntamiento se plegaba al no cumplimiento de la ley, iba otorgando permisos antes de que estuvieran aceptadas formalmente las obras. Todo esto es una paradoja porque al mismo tiempo Jalisco era un estado pionero en legislación urbana en toda la República. Teníamos desde la época de, no solo de González Gallo, de Marcelino García Barragán en los años 30, reglamentos sobre cooperación, luego en los años 40 sobre fraccionamiento urbano popular en el Ayuntamiento de Guadalajara. Después se fueron haciendo leyes estatales. Había una profusión enorme de legislación que se podía aplicar, pero siempre iban negociando los actores políticos y los actores económicos para darse gusto. No sé qué beneficio recibirían los actores políticos, si votos o prebendas económicas, pero los otros hacían mucho dinero y crearon medios de comunicación como Radio Juventud o este periódico El Diario, también para presionar a las autoridades cuando se salían de estas trancas para que no les aplicaran la ley. Claro. Y de ahí llegaste en los años 90 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Allí había pasado algo muy importante en Guadalajara, Vanessa, que era el 22 de abril. El 22 de abril fue como un parteaguas que demostró de qué manera estaba hecha la sociedad civil en Guadalajara, la sociedad que mucho antes y de mejor manera que las autoridades acudió a dar solidaridad, compañía, despensas, víveres, ropa, a dar cobijo a población que quedó en la tragedia de manera inmediata. Claro. ¿Qué había pasado poco antes del 22 de abril? ¿Qué tipo de derechos eran por los que estaba peleando la sociedad en Jalisco? Yo creo que eran derechos políticos fundamentales, derechos a que se respetaran las elecciones. Había un PRD presidido por Manuel Rodríguez Lapuente y un bipartidismo donde el PRI no había dejado llegar nunca al PAN. Claro. Te hablo del PAN de los fundadores, del PAN de los orígenes, pero sí había organización incipiente, si tú quieres, para ser
observador electoral, para participar en esto que se llamó como un despertar a la democracia y que con el 22 de abril convenció a la sociedad de que era necesario un cambio y de hecho vino un castigo para el PRI y por primera vez en 70 años llegó el PAN al gobierno estatal. Claro. Sí. ¿Y a ti te tocó ser ombudsperson durante la administración de Alberto Cárdenas Jiménez? La primera parte era Carlos Hidalgo Riestra. Yo llegué en 1997, en abril, a esta comisión. Si lo vieras en la perspectiva, la comisión, Jalisco en ese momento, en los años 90, por ejemplo, yo no me acuerdo que tuviéramos problemas tan precisos de trata de personas, por ejemplo, en una red que ya está más organizada a partir del narcotráfico o del crimen organizado. ¿Cuál es tu perspectiva desde tu gestión como ombudsperson hasta ahorita en la violación de derechos humanos que está ligado a distintas circunstancias? Yo creo que la tortura la hemos tenido desde tiempo atrás. Desde los años 70 hubo personas desaparecidas en la llamada Guerra Sucia en Jalisco. Decían que metían a los detenidos por la calle Francia en la delegación de la PGR y los sacaban por la calle España, pero ya hechos cadáver, para llevarlos a desaparecer. Sí hay cerca de 20 personas desaparecidas de esos años y son también los años de violencia que dieron lugar al nacimiento de la Liga 23 de septiembre. Sí. Entonces, ¿tú crees que cuando llegaste a la Comisión Estatal ya había un terreno preparado? Había un terreno de impunidades preparado, de impunidad sobre todo en el tema de la tortura, en el tema del descuido al trabajo de jornaleros agrícolas migrantes, que fue una acción que molestó mucho en Jalisco, que nos ocupáramos de lo que sucedía en Sayula con el cultivo del jitomate calidad de exportación. Había habido quemas de albergues donde vivían familias indígenas que venían de estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, y la mano de obra predominantemente indígena cultivaba este jitomate en los campos en las afueras de Sayula. Y esto no había sido del interés todavía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero cuando llegué me tocó el cuarto incendio en un albergue cercano a Sayula. Claro. A mí me impresionaba cuando fui ombudsman cómo en Centroamérica, en países que eran más pequeños que el estado de Jalisco, había en todo el corpus de abogados y de los poderes judiciales una conciencia de lo que era el derecho internacional de los derechos humanos. No se diga en Colombia, en Perú, en Argentina, donde esto ya era asimilado. Y yo pensaba en nuestros colegios de abogados en Jalisco, en México, y salvo excepciones decía, pero qué vergüenza que todavía no, te hablo de antes de la reforma constitucional de 2011, todavía no se habían interesado por el derecho internacional de los derechos humanos que debe impregnar muchas de las prácticas políticas. Creo también que esta impunidad tiene que ver con la rijosidad en el terreno de la política. Rijosidad entre partidos y entre liderazgos. Y tenemos que aprender a reconocer el mérito de las propuestas valiosas, aunque no se hagan en nuestra trinchera. Te tocó la fuga del Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, y además muy cerca. Tuviste en ese tiempo que estar con guardias, con muchas amenazas a tu persona y a tu familia. Pero tú eres una mujer a finales de los años 90, haciéndole frente a todas estas cosas en las que siempre habíamos mirado la figura de hombres. ¿Qué implicaba? Mira, para mí un gran respaldo de mi familia, que eran aventuras que yo no busqué, que me fueron planteadas. Ser ombudsman se me planteó hasta 3 veces y tuve que hacer ejercicios de discernimiento con mi pareja, a la luz de nuestros principios y convicciones para aceptar o no aceptar.
y asumimos los riesgos. Ahora, yo oraba y le decía a Dios, a mí que me pase lo que quieras, pero a mis hijos y a mi marido tú me los cuidas. Sí implicó mucho dolor, sobre todo tras la fuga del Chapo, cuando tuvimos que tener por 9 años escoltas e imponerle escoltas a mis hijos. Pues sí fue un desafío para mi ser de mujer. Lloré 15 días después de la primera fuga del Chapo, todos los días queriendo despertar y decir, fue un sueño, pero no era un sueño, era la realidad y la consecuencia de haber aceptado un cargo que tenía que cumplir a cabalidad con esas dolorosas consecuencias. Una sociedad informada sobre sus derechos humanos, ¿qué tanto puede cambiar e influir en su entorno? Es una sociedad mucho más divertida de tratar, latosísima, pero implica un alto grado de capacidad de diálogo por parte de las autoridades, para no verla como una sociedad enemiga, sino como una sociedad con la que se crece para el interés colectivo, para que la ciudad pueda ser habitada de manera más grata, más dinámica, más justa y con más esperanza. La última pregunta, Guadalupe Morfín Otero, hay una vida que tienes como poeta de la cual no hemos hablado. ¿A qué horas tenías chance de hacer poemas? ¿A qué horas tenías chance de leer con toda la chamba que tenías en Ciudad Juárez, en la Procuraduría de la República, aquí como comisionada estatal de los derechos humanos? ¿A qué hora te quedaba chance? Yo escribo poesía, escribí en los aviones, llegué a tomar 120 vuelos en un año, el primer año que fui comisionada, en 2004, allá en Ciudad Juárez. Entonces cargo libretitas, escribo en esos espacios de soledad que busco, pues o en medio del quehacer de la casa o en medio de mis tareas públicas, en tiempo robado al descanso, y escribo como una necesidad para liberar el alma. Por ejemplo, después de ver las primeras muestras de, ¿cómo se llama? Cuando es la ropa de las víctimas en Ciudad Juárez, que estuve en la sede de la Fiscalía y llegué muy dolida al hotel y me eché un baño y escribía sobre el agua del desierto, 2 poemas largos que allí aparecen en un libro que se llama Tiempo de plantar olivos y que trae un capítulo dedicado a Ciudad Juárez. Muy bien. ¿Qué poema le dedicarías a Guadalajara? Ya existe y se llama Llueve y aparece en el libro Mansos Diluvios. Una ciudad que se renueva cuando llueve, que queda otra vez limpia, que huele a tierra mojada y que tiene que encontrar el vigor de esa refundación ética de poder ser honesta y de combinar la ética con la política y de propiciar hermandad entre quienes vivimos aquí. Pues muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias, Vanessa.